no es que la Trinidad sea como el agua, que está en 3 estados diferentes, sólido, líquido y gaseoso, y entonces lo vemos en 3 estados como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una herejía que se llama modalismo. Primero fue Padre, luego fue Jesús y después fue el Espíritu Santo, como si fuera una sola persona en diferentes modos. Herejía. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Hola iglesia, qué bendición estar con ustedes en esta mañana. Este es un tema que hablar de Jesús en ese término, en esa identidad como la palabra, es algo que se sale de este mundo, se sale de este universo, se sale del tiempo y el espacio. Es algo que a mí me ha tenido conmocionado en estos días, meditando en ello, estudiándolo. Y mi oración ha sido que esa gloria que el apóstol Juan vio, que los discípulos vieron cuando vieron al unigénito de Dios lleno de gracia y de verdad, que eso mismo nosotros podamos experimentar, que nuestros ojos puedan ver la gloria de Cristo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que tú has dispuesto, este tema también que tú has dispuesto en nuestra vida que está aquí. Sabemos que no es casualidad estar aquí. Podríamos no estar, podría no existir nada, pero existe. Existimos, somos, porque tú eres. Porque tú creaste todas las cosas por el poder de tu palabra. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y gracias porque eso ilumina toda nuestra vida. Y hoy queremos con humildad pedir que tú nos enseñes, que nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra vida, Señor, se abra para conocer de ti, para recibir de ti, para aprender de ti. Esa es nuestra oración y oramos que pueda yo ser un instrumento para la gloria tuya en este tiempo. Oramos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues quiero que usted tome su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1 y vamos a leer. Si usted tiene su Biblia en papel, mucho mejor, para que pueda subrayar conmigo ciertas palabras claves. La Biblia en el celular lamentablemente solamente le permite subrayar versículos enteros, no palabras. Y creo que uno se pierde de mucho cuando, es tan rica la palabra del Señor que ver ciertas palabras es como abrir una caja de tesoros que nunca se acaba, porque nos permite conocerle a Él. Juan capítulo 1, y vamos a leer hasta el versículo 18. Valera en la Reina Valera dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia,
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y leamos este versículo, este último versículo todos juntos a una voz. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Saben, esta introducción del Evangelio de Juan es extraordinaria. ¿En qué sentido? Tenemos 4 evangelios y hay 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se le conoce como evangelios sinópticos, porque tienen como una correspondencia, una similitud en su forma como presentan la información. Pero el Evangelio de Juan es distinto porque se diferencia de los demás. Tiene muchas cosas que no están en los otros evangelios y de hecho la forma como inicia es extraordinaria. Cuando Marcos inicia su evangelio, ¿saben él cómo inicia? Él inicia hablando de Juan el Bautista y de un hombre llamado Jesús de Nazaret, de Galilea, que empezó a predicar en el desierto. Ese fue el inicio del evangelio de Marcos. El evangelio de Mateo, ¿cómo inicia? Con Jesús, una genealogía que conecta a Jesús como un descendiente de David y como un descendiente de Abraham. Y nos está mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas que se le dieron a Abraham y a David. Y eso consiste el evangelio de Mateo. Lucas nos muestra a Jesús remontándose no a Galilea, no a Abraham, sino que Lucas nos muestra a Jesús remontándose hasta Adán. Y él hace una genealogía que llega hasta Adán y dice que Adán es hijo de Dios y de alguna forma está mostrando que en su humanidad Jesús es un descendiente de Adán y es el hijo de Dios. Pero el apóstol Juan, cuando inicia su evangelio, él se remonta a un punto anterior a Jesús el Cristo. De hecho, antes de la existencia de un reino, de un templo, de un sacerdote, de un sacrificio, de una humanidad, antes de la existencia de toda la creación, de hecho nos apunta antes del principio, para contarnos cuál es la identidad de ese unigénito de Dios que ellos vieron con sus ojos. Y aquí es importante distinguir algo y hemos estado hablando de los diferentes títulos y nombres de Cristo y es importante entender que Jesús es el nombre humano que le pusieron al Hijo de Dios encarnado. Así lo llamaron sus padres, Jesús, y tenía un significado también muy profundo, pero ese es el nombre humano, así como yo me llamo José o Alberto. Jesús era su nombre humano. Ese nombre no existía desde la eternidad. Ese es el nombre que le pusieron sus papás cuando nació ese bebé. Hay otro nombre que realmente no es un nombre sino un título, que es Cristo, que tiene que ver con el oficio de Cristo, como el ungido, el Mesías, básicamente el rey davídico, que era el cumplimiento en ese oficio de Salvador y ungido. Y de hecho vamos a hablar, creo que la semana entrante, de ese rol de Salvador y Mesías. Pero Juan está apuntando a revelarnos a Cristo en un aspecto diferente a su humanidad, en un aspecto diferente a su oficio, y es ese aspecto de la palabra. ¿Cómo empieza este evangelio? Usted puede leer conmigo versículo 1, primera parte. Primeras 3 palabras. En el principio. Quedémonos hasta ahí. Porque aquí Juan también es extraordinario e intencional en utilizar estas palabras en específico. Porque cuando uno lee Génesis 1, la Biblia arranca con estas mismas palabras. En el principio. Juan está yendo hasta ese lugar y cuando un judío habría de ver este evangelio y empezar a leer, inmediatamente le evocaría Génesis, en el principio. Y lo interesante acá, y es el primer punto de esta enseñanza de la palabra, y es la palabra eterna. Si usted toma notas, puede tomar esta primera nota y es: Jesús es la palabra eterna. ¿Por qué eterna? Dice Juan ahí, en el principio. Y luego dice una palabra que es el verbo ser en pasado. Era. En el principio era. Es interesante porque uno diría, antes del principio no hay nada, porque el principio es el principio. Las cosas empiezan del principio en adelante, hacia atrás del principio no hay. Pero aquí Juan está diciendo, en el principio ya había alguien que estaba en el pasado del principio. Eso es algo extraño de entender, porque antes del principio no hay pasado.
Y por eso nos remonta a un concepto que es abstracto, pero que es solamente aplicable a la palabra, al logos, como lo llaman acá, o a Dios. Y es ese concepto de la palabra eterna. La eternidad está fuera del tiempo. De hecho, cuando uno habla de Dios en términos de que Él será o que Él fue, que Él es, era y cosas como esas, estamos hablando en términos humanos de Dios, como para intentar entender lo que significa la eternidad. Pero en esencia la eternidad no tiene tiempo. Él en el principio era el verbo. En el principio era el logos. La palabra verbo se traduce en la Reina Valera, viene de logos. En otras versiones lo traducen como palabra solamente. Y esa palabra logos es muy interesante porque también evocaría muchas cosas, muchos pensamientos entre los judíos y los griegos. Logos. En el principio era el logos. Cuando un judío leería esto, empezaría a pensar un poco a qué se refería. Porque el logos o la palabra de Dios, cuando empieza Él a crear, eso fue después del principio. Había una palabra que era preexistente, que estaba antes de todo el principio. Quizás empezaría a pensar a qué se refería el logos y iría a ver a su versión de la Biblia en griego, que es la Septuaginta. Y la versión de la Biblia en griego utiliza la palabra logos, la Septuaginta. Entonces era un concepto que para el judío que le iba a evocar, básicamente la palabra y la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, la palabra venía a un profeta, cuando Jeremías recibió la palabra, dice Jeremías 1:2, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, rey de Amón, a Jeremías. Logos de Jehová que vino a Jeremías. Eso iba a leer un judío. O en el Salmo 119, que es el Salmo de la palabra, habría encontrar la palabra logos 35 veces, y un ejemplo de ello es ese versículo famoso que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu logos. Y él diría, es como la palabra de Dios. Pero ¿cómo así que en el principio existía el logos? Para un judío iba a empezar a generar inquietudes. El Salmo 33:6 de hecho habla de que por la palabra de Jehová, o sea, por el logos de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El aliento de mi boca no hace mucho. Pues puedo hablar, ¿no? El aliento de mi boca produce mi palabra. Y quisiera que pensáramos en esto, lo que implica la palabra de Dios, o sea, el logos de Dios. Cuando Dios habla, esa palabra representa lo que Dios es. Sale de Él, emana de Dios. De hecho, yo le digo a mis hijas, hija, fíjate lo que las personas dicen, porque cuando abren su boca, tú inmediatamente puedes detectar qué tienen en su corazón. Tú sabes si son sabios o son necios, con solamente escuchar sus palabras. Las palabras representan el corazón, la esencia de esa persona. De la abundancia del corazón habla la boca, el Señor Jesús lo dijo. Y la palabra de Dios es tan abundante como el mismo Dios. La palabra de Dios comunica quién es Él. La palabra de Dios es la forma en que Él se ha revelado a nosotros. De hecho, hay un aspecto de la palabra escrita, de ese logos. Y vamos a darnos cuenta que ahora que vamos a seguir hablando de la palabra, va muchísimo más allá que esta palabra escrita. Juan usa logos y nos lleva a una dimensión de la palabra en la revelación. Es como que Dios se ha revelado a través de su palabra, pero esa revelación va más allá de lo que nos imaginábamos, de lo que habíamos pensado. Ya hablamos de cómo un judío habría de ver esto, como la palabra de Dios, el logos de Dios. Pero un griego, si tomaba este evangelio de Juan y empezaba a leer ese primer versículo y decía, en el principio existía el logos, o en el principio era el logos. Probablemente ese griego iba a pensar en un concepto que los griegos habían manejado como desde el siglo VI antes de Cristo, perdóneme. Los filósofos hablaban del concepto de logos. De hecho, Heráclito, que era un filósofo griego, él hablaba de que el logos era como una fuerza impersonal que daba orden, estructura y razón a todo el universo. Era como una forma de explicar el mundo sin recurrir a los mitos, sino que ellos usaban el logos como una forma de explicarlo todo, de unificarlo todo. Y de hecho Sócrates, Platón, Aristóteles hablan del logos en ese sentido filosófico. Y
Y la lógica, de hecho, de Aristóteles viene de ese concepto. O sea, la idea de que hay un orden, una razón en el universo y por eso se puede llegar a conocer, se puede llegar a razonar, se puede llegar a conocer verdad. Es lo que decía Aristóteles, por medio de la lógica. Y no quiere decir que Juan no hubiera tomado el concepto del logos griego, porque ese concepto estaba en la Septuaginta, estaba en la versión griega de los judíos. Pero Juan está diciendo mucho más del logos de lo que los griegos habían pensado o imaginado. De hecho, los cristianos, después de que empezaron a lidiar con este concepto del logos, tuvieron hartos debates, de hecho concilios, y les dio mucha tela que cortar por varios siglos. Como por 4 siglos estuvieron discutiendo y de hecho hay un concepto que se llama la teología del logos o la cristología del logos. O sea, como ellos, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, cómo ellos desarrollaron todo el concepto, o más bien tuvieron que ponerse a reflexionar lo que significaba esto. Nombres de esos padres, para los que son curiosos de ese tipo de cosas: Justino, por ejemplo, era uno de ellos; Orígenes, Tertuliano, Atanasio, entre otros. O sea, esto dio para cosas muy importantes en la iglesia. Reflexionar sobre el Hijo de Dios como el logos, como la palabra. Listo, ya hemos cubierto un primer punto y es la preexistencia o la eternidad del logos. Antes de todo, ya era. Ahora vamos al segundo punto y es que el logos o la palabra estaba con Dios. Si usted quiere tomar nota, ese es el siguiente punto. La palabra estaba con Dios. Y aquí hay algo interesante y es que aparece la palabra Dios o teos en el griego y también la palabra con. Estaba con Dios. Ya la palabra era en el principio, pero la palabra estaba con Dios. Y es algo muy, muy profundo. Esa palabra con parece como muy simple, ¿no? Estar con alguien. Pero que tú digas estar con Dios, eso es una cosa que es de otro nivel. ¿Quién puede estar con Dios? Y de esta forma que esta palabra lo implica, es como si estuviera con su rostro enfrente al de Dios, como si estuviera cara a cara, como si estuviera en la dirección orientado hacia Dios. ¿Quién es este logos? Que en Juan 1:18, aquí más adelantito, dice que estaba en el seno del Padre, en una relación única. Imagínate estar en el seno del Padre. ¿Quién podría estar ahí? ¿Qué tipo de persona o ser podría estar en ese lugar, en esa relación con Dios? Moisés, cuando quiso y pidió ver al Señor, él no podía ver al Señor. Y aún con lo poco que vio, su rostro resplandecía. Los serafines que vio Isaías en el capítulo 6, cuando ve el trono de Dios y están enfrente al trono de Dios, de la presencia inmediata de Dios, esos seres angelicales que están ahí para estar en su presencia inmediata, ni siquiera podían verlo con su rostro descubierto porque tenían que usar sus pares de alas para cubrir sus rostros. ¿Quién entonces es este logos que podría estar enfrente viendo el rostro de Dios? Si a Dios nadie lo ha visto jamás, como dice Juan capítulo 1 versículo 18 aquí. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es este logos que sí ha visto a Dios? Si es que nadie ha visto a Dios. ¿Quién es este? Esto me conmociona, la verdad, perdónenme. Y tenemos que entender que no es una fuerza impersonal como pensaban los griegos. Y quisiera que usted lea conmigo el versículo 2 hasta el versículo 4 y se fije en la forma como Juan lo describe como una persona. No como una fuerza, sino como alguien. Leamos versículo 2, dice: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esto para un griego era algo que no había pensado nunca jamás, que el logos pudiera ser una persona, un Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después, ¿qué dice? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es importante entenderlo porque el logos es una persona. De hecho, que es distinta de Dios, porque dice el logos estaba con Dios. Y esta pregunta quisiera que pueda meditarlo. ¿Qué tipo de ser podría conocer íntimamente a Dios?
al que es insondable, que es eterno, que es infinito, que ni siquiera depende del tiempo y el espacio y que puede coexistir con él? ¿Quién puede sino el Logos o la palabra? ¿De qué naturaleza es ese Logos? ¿O en qué categoría se encuentra ese ser? Y aquí venimos a nuestro tercer punto, y es que el Logos era Dios, o la palabra era Dios. Venimos así, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿En qué categoría está este verbo? ¿En qué categoría está este Logos, esta palabra? En la categoría de Dios. Divinidad. ¿Y entonces hay dos dioses? ¿Dios y el Logos? No. Es una persona diferente, pero que tiene la misma sustancia o la esencia del Padre. De hecho, es la segunda persona de la Trinidad. Precisamente esa fue la discusión de Justino y de Orígenes y de Atanasio. Era llegar a poder intentar entender cómo era esto. Cómo era esto de que el Logos también era Dios en esencia, pero una persona distinta. Y empezaron a pensar en la Trinidad y a describir la Trinidad. Y aquí tenemos a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Ese es el nombre eterno del Hijo de Dios. No es Jesús, no es Cristo, no es Emmanuel, es el Hijo de Dios. Tres personas, uno en esencia. Y solamente un comentario para el tema de la Trinidad y entender un poco esto. No es que la Trinidad sea como el agua, que está en tres estados diferentes, sólido, líquido y gaseoso, y entonces lo vemos en tres estados como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuidado. Eso es una herejía que se llama modalismo, porque es como si, no, primero fue Padre, luego fue Jesús y ahora después fue el Espíritu Santo. Como si fuera una sola persona en diferentes modos. Herejía. Ojo con el parcialismo, que es el ejemplo del huevo. Como si la clara, la yema y la cáscara, ¿cierto? Entonces es como si Dios estuviera partido en tres partes y cada uno tiene un pedazo de Dios. O sea, ninguno es completamente Dios, sino son pedacitos de Dios que al juntarlos ya nos da Dios completo. Cuidado. El Padre es Dios, el Verbo, el Logos es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Completamente, 100%. Pero son diferentes personas. Ahora, ese debate que se generó entre la iglesia en los primeros siglos valía la pena porque o Jesús es Dios y eso lo cambia todo, o Jesús no es Dios y eso es completamente diferente. Y hubo herejías, una muy famosa, que hoy en día está representada con la doctrina de los testigos de Jehová. En ese tiempo se llamaba arrianismo. Uno cuando no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo diría que la refutación más fácil de los testigos de Jehová es simplemente ver la historia de la iglesia y ver cómo ellos ya tuvieron que enfrentar esa herejía, ya la contrarrestaron y la excluyeron. ¿Por qué dicen ellos? Y decía Arrio, que era un obispo de ese tiempo, decía que el Hijo, el Logos, era un Dios con D minúscula. O sea, aquí cuando dice que el verbo era Dios, ellos decían el verbo era un Dios con D minúscula. Usted puede leer, de hecho, la traducción de los testigos de Jehová y va a encontrar esa traducción. Y uno no tiene que ser experto en griego, ni un erudito para darse cuenta que si todas las traducciones dicen una cosa y hay una que es tan particularmente diferente, uno empieza a sospechar, ¿cierto? Como que, uy, cuidado que cae algo raro. Pues, ellos decían el verbo era un Dios. Y primero hay que entender algo. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, ha hablado de que hay un único Dios verdadero. O sea, jamás puede ser politeísta. No, ahora tenemos dos dioses. No, un único Dios. Pero no solamente eso, ellos se basan en un tema de la gramática griega que yo casi ni entiendo bien, ni tampoco pretendo que ustedes lo entiendan. Pero lo que digo es lo siguiente, ellos aluden a que hay como una regla que les permite traducir como que el verbo era un Dios. Básicamente porque no está el artículo definido o el Dios, sino simplemente aparece Dios ahí. Pero vamos a hacer algo, a mí me queda fácil verlo así. Si aplicamos la regla de los testigos de Jehová a otros pasajes donde aparece Dios, Teos, sin artículo definido, no nos da para traducir un Dios. Simplemente se refiere al único Dios. Leamos Juan 1:6. Vamos a leer Juan 1:6 rápidamente. Miren que no nos hemos ido de Juan todavía, estamos todos en Juan 1. Está fácil. Hubo un hombre enviado de un Dios, el cual se llamaba Juan.
¿Dice ahí eso? Ah, bueno, pues si seguimos la regla del testigo de Jehová, tendríamos que leerlo así, enviado de un Dios. Miremos Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de un Dios. Uy, no, suena como raro, ¿cierto? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de un Dios. No, no funciona. Y así podríamos seguir mirando otros momentos donde se traduce la palabra Dios sin un Dios, como se debería traducir en Juan capítulo 1, versículo 1. De hecho, esta herejía tuvo tanta fuerza y generó tanto alboroto en la historia de la iglesia en su momento, que dio lugar a que la iglesia convocara por primera vez en su historia un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico es porque se reunieron líderes de la iglesia, o sea, obispos y presbíteros de toda la iglesia que había en ese tiempo, desde todo rincón del imperio, y donde todo rincón hubiera un cristiano y una iglesia. Vino gente de África, de Europa, de Asia, y todos se reunieron en Nicea. Y llevaron a cabo el primer concilio, que se llama Concilio de Nicea. Los curiosos pueden después por ahí echar un Google y investigar y saber un poco más de esto. Pero en el año 325 se reunieron en Nicea más de 300 obispos para tratar varios asuntos, y entre ellos el más importante, escuchar cuál es la posición de Arrio respecto de Cristo. A ver la iglesia qué posición tomaba. Y quisiera leerles directamente de un libro de historia de la iglesia. Y dice así, en esto estaban las cosas cuando Eusebio de Nicodemia, el jefe del partido arriano, pidió la palabra para exponer su doctrina. Al parecer Eusebio estaba tan convencido de la verdad de lo que decía, que se sentía seguro de que tan pronto como los obispos escucharan una exposición clara de sus doctrinas, las aceptarían como correctas. Y ya, ahí terminaría la cuestión. Pero cuando los obispos oyeron la exposición de las doctrinas arrianas, su reacción fue distinta de lo que Eusebio esperaba. La doctrina según la cual el Hijo, o el Verbo, o el Logos, no era sino una criatura, por muy exaltada que fuera esa criatura, les pareció atentar contra el corazón mismo de su fe. Y los obispos, a los gritos, dijeron blasfemia, mentira, herejía. Eusebio tuvo que callar, y se nos cuenta que algunos de los presentes le arrebataron el discurso, lo hicieron pedazos y lo pisotearon. Eso nos cuenta el historiador. Yo me imagino esa escena, que era algo tan grave, es como si los obispos estuvieran escuchando tal herejía que no podían permitir que ese hombre siguiera diciendo eso. Que Jesús era un ser creado, que el Logos estaba en la categoría de criatura y no de creador, en igualdad con el Padre en su esencia. Y de hecho el concilio de Nicea expuso o postuló un credo, el credo de Nicea. Voy a leer una parte y quiero que ustedes se fijen muy bien en todas las palabras que ellos usan para dejar claro que el Logos, que la palabra eterna de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, es Dios en esencia. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Y ahí sigue un poquito más. Ellos hablan de la eternidad del Logos, que es engendrado, no creado, que es unigénito o de la misma naturaleza del Padre o consubstancial con el Padre. Y luego termina el credo así: a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a este sea anatema. Creo que lo tomaron en serio, ¿no? Creo que una de las doctrinas que diferencia el cristianismo es ver a Cristo como Dios, adorar a Cristo. Eso es lo que distinguía a los cristianos. Alguien que no supiera el cristianismo, lo que sabía era que esos adoran a un Señor llamado Jesús, sin saber nada del cristianismo.
Si en las iglesias cristianas no se adora a ese Señor llamado Jesús, sino solamente a Dios en sentido general, probablemente ni siquiera estemos hablando de una iglesia cristiana. Ahora yo les pregunto algo, ¿de qué forma en tu vida reconocer la identidad eterna y divina del Logos de Jesús impacta la forma como tú piensas sobre Cristo, como tú piensas sobre el Hijo de Dios, sobre la Trinidad misma, sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la forma como tú te diriges a Cristo, cómo le adoras como el Hijo de Dios, como Dios mismo? Bueno, vamos a hacer un repaso hasta acá. Estamos en el versículo 1 de Juan, entonces está fácil, mírelo ahí. En el principio era el Logos, o sea, la preexistencia y la eternidad de la palabra. Luego, el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. La palabra era Dios. Versículo 3, y ese siguiente punto que es la palabra creadora, o el Logos creador. Dice el versículo 3, bueno, el versículo 2 no es que me lo vaya a saltar, pero solamente quiero que se noten algo. En el versículo 2 se repite lo que ya vimos en el versículo 1. Este era en el principio con Dios. Repite eso. Versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo creo que Juan es bien enfático en decir todas las cosas por Él fueron hechas, y por si de pronto tienes alguna duda, nada de lo que ha sido hecho sería hecho si no es por Él. ¿Quién es esta palabra de Dios? Que es una persona que estaba con Dios, que es Dios, que además es el creador de todas las cosas. ¿Qué poder hay en la palabra de Dios? Y lo vemos en Génesis 1, un poder que puede crear las cosas que no existen, traerlas a la existencia, crear de la nada. Crear todo el universo, no ni siquiera creó como una cosita pequeña. Todos los años luz de espacio que tiene el universo y el tamaño que tiene. Y toda la complejidad que vemos en la creación por el poder de su palabra. Porque el Logos estaba ahí creando. Y a mí me parece interesante que hablemos esto. Y es que el Logos, o la palabra, el Hijo de Dios, no solamente es por quien fueron creadas todas las cosas, sino que es más que eso. No solamente la causa de la creación. Y quisiera que fuéramos a Colosenses 1:16 muy rápido. Este versículo es una bomba, por eso tenemos que ir a buscarlo. Colosenses 1:16. ¿Ya lo tienen? ¿Me ganaron? ¿Listos? Dice, porque, y usted tiene cómo subraya esto en Él. Porque en Él. ¿En el qué? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado, ahora subraye esto, por medio de Él, que es lo que ya hemos visto arriba, por medio de Él. Y luego subraye esto, y para Él. Y aquí no está hablando de Dios el Padre, está hablando de Dios el Hijo. Porque en Él no hay otro lugar para crear todas las cosas. Si se puede hablar de Dios como si fuera un lugar. Por medio de Él, sí, el Logos, la palabra. Y para Él. Él es la razón última de todas las cosas que existen en el universo, las visibles e invisibles. En Él, por medio de Él y para Él. ¿Quién es ese Logos? El Hijo de Dios. Y no solamente Él ha creado todas las cosas y son para Él, sino que Él también sustenta todas las cosas o sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. También busquemos ese versículo y usted pueda subrayar esta palabra que quiero enfatizar. Hebreos 1, versículo 3. Busque la palabra sustenta o sostiene, depende de la versión que usted tenga. ¿Lo tiene? Aquí en esta dice sostiene, en esta dice sustenta. Busque esa palabra y subráyela.
Porque no solamente se dio origen a todo en el principio por la palabra, por el logos, sino que también se mantiene todo en el presente. No es que Dios puso a andar el universo como si fuera un relojero que le dio cuerda y lo dejó andar y ya, Dios se alejó de él. No, aquí nos habla de cómo Dios está activamente sustentando todas las cosas por la palabra de su poder. Y específicamente Dios, el Hijo de Dios. Piensen en esto. Cada partícula, cada átomo, cada molécula, cada tejido, cada sistema, cada fuerza gravitacional, cualquier ley de la física, del magnetismo del universo físico, está siendo sostenido por el Hijo de Dios, por el Logos. Algunos dicen que es como si Dios no estuviera gobernando, como si Dios estuviera alejado, como si no existiera, pero no se dan cuenta que cada segundo que transcurre en el universo, aún la energía que usamos para pensar y para dudar de Él, es provista por la fuente de todo. Si Jesús dejara de sostener, si el Logos dejara de sostener el universo, ¿saben qué pasaría? Colapsaría todo en un solo instante. Todo el universo colapsaría, incluyéndonos a nosotros. Veamos lo frágiles que somos y cómo el Logos, la palabra, el Hijo de Dios, sustenta todas las cosas que ha creado. Y es importante ver en dónde trazamos la línea entre el creador y la criatura. Y mírenme acá, si ponemos aquí al Padre, a Dios el Padre, aquí al Logos y aquí abajo a lo creado, a la creación, ¿dónde trazamos la línea entre la criatura y el creador? ¿Entre el Padre y el Logos o entre el Logos y la creación? Era la disputa con los arrianos en Nicea. La línea se traza abajo del Logos porque el Logos está en la categoría de Dios. No es un ser creado, es el creador y por eso es tan claro que es digno de adoración como el Padre lo es. En Apocalipsis uno ve eso, uno ve una adoración extravagante al Padre y al Hijo. ¿Quién puede crear de la nada? Algo tan sencillo como un granito, un pedacito de polvo, crear de la nada. Si pudiéramos reunir a los científicos más inteligentes de todo el mundo y de toda la historia y aún ponerles unas máquinas así gigantes con electricidad y así como que cae un rayo y hace algo extraordinario, ¿podrían crear siquiera un grano de polvo de la nada? No podrían. Quizás pueden tomar algo que ya el Señor creó y hacer otra cosa, transformar cosas. Pero ese solo detalle es algo que está en la categoría de Dios. Llamar a existencia a lo que no existe por su palabra. ¿Podría un ángel, así fuera el ángel más poderoso, el más temido, Satanás, podría crear siquiera algo de la nada? No podría. ¿Quién sino Dios? ¿Quién sino la palabra eterna? ¿Quién sino el Hijo de Dios? Vamos a nuestro quinto punto y es que el Logos, la palabra viva. Escribe esto, la palabra viva. Y vamos al versículo 4 de Juan. Juan 1:4. Dice, en él estaba la vida. Fue el versículo que nos enseñó la familia Botero. Y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y es importante entender de distinciones aquí. Estamos hablando de distinción de creador-criatura. ¿Se vieron esa distinción importante? Pero hay otra distinción y es la distinción de la vida. O mejor dicho, la vida en sí mismo. Pensemos en nosotros. Imagínate que yo te tapo la nariz y la boca y no te dejo respirar por unos minutos. ¿Tu vida hasta dónde llega? No dura más de media hora quizás. ¿Eres tan dependiente del aire para mantener tu vida? O quitémoste los alimentos o el agua por unas semanas o unos días. Tu vida no va a durar más de meses quizás, no sé cuánto. O de hecho, si yo altero un poco el orden que hay biológico ya preestablecido en tu organismo y de repente tus células se empiezan a reproducir de una manera descontrolada, como pasa con el cáncer, tu vida simplemente no pudiste controlar, no puedes sostenerla por ti mismo.
O digamos que la Tierra estuviera un poco más lejos del Sol y el planeta fuera un poco más frío, suficiente para matarnos a todos por una distancia. O no, un poco más cerca al Sol, un poquito más calientico. Todos estaríamos quemados. Nuestra vida realmente es muy frágil, es muy dependiente. Pero quiero que piensen en algo. Pueden pensar ustedes, empiecen a imaginar, porque esto se va fuera de nuestra creación, se va fuera de la creación. Pueden pensar en un ser que tiene vida en sí mismo, que no depende de absolutamente nada ni de nadie para existir y para ser, que de hecho es la fuente de toda la vida que puedes existir y concebir en todo el universo. Pues ese es el Logos, la palabra de vida, que tiene vida en sí mismo, que no es contingente de nada ni de nadie, que es, independientemente de si iba a haber o no iba a haber una creación, de si iba a haber o no iba a haber una humanidad, de si iba a haber o no iba a haber adoración para Él. Él es. Todo en el universo es contingente, todo en el universo se está desgastando, de hecho el universo está muriendo. Hay algo que se llama la entropía y es que la energía del universo se está agotando. Todo es causado por otra cosa, todo está en constante cambio, de hecho nosotros mismos. De hecho hace un segundo éramos otros de los que somos ahora, después de 5 segundos. Ya estamos 5 segundos más viejos. Ya no somos el mismo de antes. Ya mutamos, ya variamos un poco. Todo está cambiando en el universo. Pero hay alguien que no está cambiando, alguien que es independiente, que es el Verbo, el Hijo de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. De hecho, si no existiera Él, no existiría nada. Porque hay algo en lugar de nada. Porque hay alguien. Y de hecho, porque hay vida en lugar de algo como materia. ¿Podría el universo ser simplemente un universo así como es en todo el resto del universo? Muerto. Es enormemente muerto. Pero porque de hecho hay vida. La vida por sí misma es algo extremadamente raro en el universo. La vida es imposible. No es que tiene que haber agua y entonces ya hay vida mágicamente. No, el agua no hace vida. O no, tienen que haber elementos de carbono, de hidrógeno y entonces ya hay vida mágicamente. No, tú puedes tener una bola de elementos de carbono, de hidrógeno y ahí no pasa nada. Igual cuando nos morimos, somos una bola de hidrógeno y de carbono, pero muerto. Hay una diferencia grande entre la vida y la muerte. No son elementos, ni es agua. El universo está vacío de vida, pero en la tierra que fue creada para ser habitada está repleta de vida en millones de formas que ustedes ni siquiera pueden llegar a conocer y que los científicos todavía siguen descubriendo y encontrando nuevas formas. ¿Por qué en esta tierra? Porque de hecho está la vida que está por todos lados, que no tienen que echarle veneno para matar y que no le salgan esas maticas por todo lado, o que no les lleguen las hormigas o los moscos, y tenemos que cuidar y matar para evitar que la vida nos invada, por así decirlo. ¿De dónde vino toda esa vida? Pues la vida siempre viene de la vida, así funciona. Los perritos vienen de perritos sus papás, y esos de sus papás, y así, y así, y así, y así. De vida. Y por eso no es menor que aquí diga que en Él estaba la vida. Porque una vida dio origen a la vida. Se llama biogénesis. Y les recomiendo Respuestas en Génesis, un ministerio muy bueno, para responder a preguntas técnicas sobre la creación, la evolución y todas esas cosas. Pero por ahora vamos a quedarnos con lo simple. Y es pensar en nuestra casa, en nuestro día a día. Mi hija tenía un peluchito, a ella siempre le han gustado los peluches, las mascotas de los animales, a Salito. Ella ama las mascotas. Y nosotros pues como malos padres no le comprábamos una, sino le comprábamos un peluche, imagínense eso. Pobrecita. Y el peluche parecía un perrito, porque ladraba, le poníamos pilas y ladraba. Además movía las paticas. Y tenía pelito, era bien suavecito su pelito así como ese peluchito.
pero no estaba vivo, ¿cierto? O sea, genial, un robot genial, pero no. Pero ahora ya Salito tiene y Sophie y nosotros tenemos una mascota de verdad. Luna se llama. Y saben, un punto de comparación que no tiene comparación. La vida contra un pedazo de plástico que se puede mover a toda velocidad por donde corre, coge la pelota a toda velocidad, tiene una cantidad de funciones, hasta come y eso lo transforma en energía para poder correr y después lo desecha. No necesita pilas. Además se reproduce. Se podría reproducir y podría sacarle crías. Eso es algo extraordinario. Pero estamos tan acostumbrados a ver la vida que nos parece tan común. ¿Quién puede crear algo de ese tamaño, de esa complejidad? Si un ser humano o un grupo de seres humanos pudieran llegar a crear la vida en su forma más sencilla, yo los adoraría. Serían dignos de gloria por lo que han hecho y lo que han logrado. Pero por eso es que la humanidad es culpable porque ve toda la creación, ve la gloria del Creador y lo niega en la cara. ¿De dónde vino toda la vida? De Dios, pero más específicamente del Logos, de la palabra eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es el único que podría decir, yo soy la vida. ¿Les suena eso? ¿O es el único de quien podría escribirse que es el autor de la vida, como escribieron los apóstoles y como escribió Lucas en Hechos capítulo 3, versículo 15? Y aquí tenemos que hablar de algo, y es que esa vida fue dada a todos los hombres. Y de alguna forma esa vida es como una luz para todos los hombres. Y eso es importante porque tenemos que hablar de la revelación en términos generales. O sea, la revelación de Dios a través de su palabra, a través del Logos, está presente para todos los seres humanos, no solamente para los judíos o para los cristianos. Dios ha dado luz suficiente a través de dos cosas que el Logos ha hecho: la creación y segundo, la vida. La creación de las cosas materiales, que no necesariamente están vivas, pero que están, es impresionante. Y segundo, la vida humana. Es como que Dios ha dado luz a todo hombre. El Logos ha puesto vida y luz a todo ser humano. De modo que ninguno podría decir que es que no sabía. Están inexcusados todos los seres humanos, dice Romanos 1:20, porque los atributos invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahora, viendo hacia nosotros como humanos, viendo hacia aquí adentro, tenemos una luz que el Señor nos ha dado, que el Logos nos ha dado, por el solo hecho de tener vida humana. No vida animal, vida humana, porque tenemos conciencia de la eternidad, conciencia del bien y del mal, conciencia de la justicia y conciencia del valor mismo de las vidas humanas. Tenemos luz suficiente, todo hombre ha recibido luz suficiente. Y al final, cuando todos los libros se abran y cuando todo el juicio se realice, la luz prevalecerá sobre las tinieblas, ¿saben? Nadie puede decir que no supo. ¿Por qué negar la revelación de Dios por medio de su palabra, por medio de la palabra del Logos que ha creado todas las cosas y que nos ha creado? Juan 3:19 lo dicen. Vamos rápido ahí, ya que estamos en Juan, nos queda fácil de llegar ahí. Juan 3:19. Ahí nota la razón por la que la humanidad prefiere apagar la luz que tienen adentro. O de hecho prefieren huir de la luz. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que todos los seres humanos están bajo condenación porque han negado la revelación de Dios por el Logos, en la creación, en sus propias conciencias y en última instancia cuando rechazan el Evangelio. Dice ahí Juan capítulo 3 versículo 17, vamos 2 versículos más arriba. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Sí? ¿Estamos ahí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y aquí voy a tomarme un atrevimiento teológico. Esto lo van a borrar después del video, por favor, por si dije una herejía. ¿Listos? Ustedes son mi iglesia, entonces me pueden perdonar. La gente que jamás escuchó el evangelio, ¿por qué está condenada? Si nunca rechazaron a Cristo. Yo digo, y ahí está la parte que van a borrar, ¿listo? Yo diría que la revelación de Cristo, o sea, del Logos, el Hijo de Dios, es tan abrumadora en toda la creación, porque esa palabra está revelándose en toda la creación y en todos los seres humanos donde quiera que estén, que cuando ellos niegan esa evidencia, ellos están negando a Cristo. Ellos están cometiendo este pecado y están condenados porque han negado el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos están condenados, los que se condenan, por la misma razón, porque han negado la revelación de Dios. Algunos la revelación es del evangelio, otros la revelación general. Pero no es porque no hayan escuchado el evangelio. Listos, retomemos. Sexto, ayúdenme a recordar cuál era la primera cosa de la palabra, del logos. La palabra eterna. La segunda, la palabra con Dios. Luego, la palabra era Dios. Después, ¿qué vimos? La palabra creadora, ¿cierto? Luego la palabra viva. Creo que ya estamos llegando a nuestro punto y es la palabra encarnada. Sexto punto. Y último. Ya hablamos de la revelación general a través del logos y de la palabra de Dios. A través de la creación y de la vida humana. Ahora vamos a hablar de la revelación especial, o sea, cómo el logos adquiere una naturaleza humana y es visto por ojos humanos. La palabra encarnada, Juan 1:14. Leamos. Y aquel logos, volviendo otra vez a Juan 1, y aquel logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación más alta de Dios en este mundo no es la creación, ni de la vida, ni la creación del universo. ¿Quién es la manifestación más alta de Dios en este mundo? La revelación más suprema que Dios hubiera podido hacer. El Logos, hecho carne y que habitó entre nosotros. La revelación de Dios no es discontinua, sino que es continua. Hebreos 1 lo habla así, dice que Dios habiendo hablado, o sea, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, la palabra encarnada. El Logos se hizo carne. Y eso es algo impresionante, porque cuando un cristiano exponía esta idea frente a los griegos, ¿saben ellos qué iban a pensar? Eso está loco. Es imposible porque es que lo divino y lo material es algo que es tan contradictorio, tan opuesto en su filosofía griega, que esto es imposible de pensar, que Dios se haya hecho un ser humano. Imposible. Y de hecho muchos cristianos, por su trasfondo griego que tenían, llegaron a ser víctimas de una herejía que se llamó docetismo, que básicamente lo que decía es que Jesús no se había hecho carne, sino que él solamente parecía ser un ser humano, aparentaba ser carne, pero realmente no era, porque ellos decían, es imposible que Dios haya hecho carne. Pero de hecho el apóstol Juan, en primera de Juan 4, no lo van a buscar porque ya no tenemos tiempo, primera de Juan 4, el apóstol Juan, ya siendo más viejito, después de haber escrito el evangelio, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y de hecho es el espíritu del anticristo. Así de importante era este concepto de que el verbo se hubiera hecho carne realmente, que Juan está diciendo, cuidado, el que diga que no, es el espíritu mismo del anticristo, o sea, el que niegue la encarnación. El judío, por otro lado, veía, para el griego era un dilema de cómo Dios puede hacerse hombre, ese era el dilema del griego. El dilema del judío era lo contrario, como un ser humano, un humano que yo estoy viendo y caminando conmigo, dice que es Dios. Ellos lo veían como blasfemia, imposible. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan, a través de la revelación del verbo que ellos vieron, es que ese verbo se hizo carne y ellos se dieron cuenta y contemplaron que era Dios mismo. Pensemos un momento en la encarnación.
O sea, encarnación es otra forma de decir que se hizo carne, ¿sí? Encarnación y se hizo carne. El creador se hace criatura. ¿Recuerdan la línea que les dibujé ahorita aquí imaginaria? El creador se introduce en la creación y se hace criatura. Eso a mí me parece que es increíble. El que es eterno, que no depende del tiempo, se introduce en el tiempo. El que es inmutable empieza a tener desgaste como un ser humano, como nosotros. Empieza a depender en su cuerpo humano de la comida, del alimento, del aire. ¿Se acuerdan lo que vivimos la vida? Toma la vida humana sobre sí mismo. El omnipresente entra en el espacio para quedar limitado al espacio. El santo que viene a vivir en medio de los pecadores. Yo creo que eso fue un evento único en la historia. Y desde mi punto de vista, de todas las etapas de la redención y de la revelación bíblica, para mí, José Páez, la encarnación es el top de todos. La resurrección, yo creo que era de esperarse, porque Jesús nunca pecó. Entonces la muerte no podía retenerlo. La creación y la nueva creación, pues Dios es creador y puede crear y recrear cuando Él quiera. Él puede juzgar como juez justo y santo, puede hacer cosas que son naturales para Dios, pero la encarnación es algo que es extraordinario para Dios desde mi concepción. Y por eso cuando Juan dice esto, que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, ahora entiendo por qué Juan mismo dice en el 3:16, Juan 3:16, que la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad es la encarnación del Hijo de Dios. Es que fuera enviado el unigénito de Dios a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí ven eso? Ahora dice que habitó entre nosotros. Y es interesante porque esa palabra habitó tiene una connotación que evoca lo que ocurrió en el Sinaí, cuando el pueblo fue ordenado para construir un tabernáculo, una tienda, en donde había un lugar santo, un lugar santísimo. Y cuando esa tienda se inauguró, Éxodo 40:34, dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando el Verbo se hizo carne y moró, o hizo su tabernáculo, moró en medio de su pueblo. Por eso es que Juan dice, vimos su gloria. Una gloria no como la de cualquier criatura, sino Él se encarga de especificarnos qué tipo de gloria fue la que Él vio. Versículo 14, segunda parte, dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Esta palabra unigénito aparece muy pocas veces en toda la Biblia. Poquitas. De hecho, en el español yo solamente la he escuchado en la Reina Valera o en las Biblias, pero nunca la había oído fuera de la Biblia. Pero es una palabra que tiene un significado muy, muy profundo respecto de la identidad de Jesús, o sea, del Logos, como el Hijo que tiene la misma esencia que el Padre. En el griego es la palabra monogenes. Mono es como de uno, monopatín, mono, uno. Y genes como de tipo, como monogenes, el unigénito. Esa categoría solamente está en el Logos. Aquel que es de la misma categoría y única categoría que el Padre. Ellos vieron su gloria como el unigénito del Padre. O sea, ellos se dieron cuenta que este era el Hijo de Dios, que este era Dios mismo enfrente a ellos. Y claro, el Evangelio de Juan trata de cómo Juan vio todas esas cosas, cómo llegó a la conclusión de este versículo, de la gloria de Cristo. Pero yo quisiera mencionar dos situaciones en donde los discípulos ven de manera especial el resplandor de esa gloria del unigénito, del monogenes. Una es en la transfiguración, cuando el Señor toma a sus discípulos más íntimos y van al monte y Él ahí enfrente de ellos se transfigura, es la palabra. Y resplandece su rostro y sus ropas y ellos quedan como si estuvieran enfrente del sol, deslumbrados.
Dice R.C. Sproul, que es un teólogo de mis favoritos, él dice que es como el velo de la humanidad que se corre y entonces vieron que Jesús el Cristo, ese humano que era el Mesías, era mucho más que eso, el unigénito del Padre lleno de gloria y de gracia y de verdad, el Hijo de Dios. Yo creo que esa experiencia debió haber sido única para ellos. Y él dice, vimos. Él no fue el único que vio eso, Juan. Había otros que lo vieron. De hecho, uno de esos que lo vio fue Tomás. ¿Se acuerdan a Tomás? Está en el Evangelio de Juan también al final, casi que en el último capítulo. Tomás no creía que el Señor hubiera resucitado. Él decía, hasta que yo no le meta mis dedos en sus llagas y en su costado, yo no voy a creer. Cuando Tomás vio al Señor resucitado, lo que él dijo fue un grito en el que dijo, Señor mío, o sea, Kyrios mío, Señor mío. Solo enseñó Danilo, creo que Danilo la semana pasada, Señor mío. Pero luego dijo, y Dios mío. Tomás se está dando cuenta que este no solamente es su Señor, ni solamente Jesús Cristo, sino que es su Dios. Y eso es algo muy profundo. Y cuando ellos dicen, me llama la atención cuando Juan dice, vimos su gloria, porque lo dice en plural. Y yo cuando cito este versículo y cuando lo leo, cuando lo enseño, cuando yo digo, vimos su gloria, yo me siento incluido ahí. Y es algo extraño, porque yo no estaba con Juan y con Tomás, pero yo porque siento que yo he visto su gloria. Yo no lo puedo explicar, la verdad. No puedo explicarlo. Pero yo siento como ellos que he visto su gloria, como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La única forma de explicarlo para mí está en 2 Corintios 4, 6, que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, aludiendo a lo que pasó en Génesis 1, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esa es mi única explicación de que Dios hizo algo en nosotros, que nos dio una luz que podemos ver como vio Juan, que podemos ver como vio Tomás y que podemos decir, vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. De hecho, esas dos palabras, gracia y verdad, también evocan algo del Antiguo Testamento que es muy profundo. Cuando el Señor revela su nombre, Jehová, yo soy, una de las cosas que acompaña a esa revelación es Éxodo 34, 6. Voy a leerlo, Éxodo 34. Dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, o Yahvé, Yahvé, para los que les gusta Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando un judío leía estas palabras y decía que el verbo estaba lleno de gracia y de verdad, seguramente le iba a evocar a Jehová, el Jehová que era lento para la ira, grande en misericordia y verdad. No la gracia o la misericordia solamente a costa de la verdad, no la verdad a costa de la gracia, sino ambas cosas, lleno de gracia y de verdad. Saben, encarnaba todo el carácter de Yahvé, de Jehová. Y llegamos a nuestra conclusión, Juan capítulo 1, versículo 18, que es la conclusión de esta sección. Ahora usted, cuando leamos este versículo 18, usted va a entender y va a verlo con la magnitud de lo que está diciendo este último versículo de esta sección. Dice, a Dios nadie lo ha visto, jamás. El unigénito Hijo, monogenes, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Les presento al Logos, a la palabra. El que ha visto al Padre, el que está en el seno del Padre y que nos lo ha revelado. Vamos a hacer un resumen, ¿listos? Primero, la palabra ¿qué? Eterna. Segundo, la palabra estaba con Dios y esa estaba es bien pesado. Tercero, la palabra era Dios, más pesado todavía. Luego, el Logos o la palabra, sí, más pesado también. La palabra viva. Y luego, la palabra encarnada. ¿Qué tamaño de revelación de Dios para nosotros? Cuando yo pensaba en todo esto, yo decía, uy, esto está tan profundo.
cómo estas cosas tan hermosas aplican para la vida común y corriente de gente que va al trabajo y al colegio todos los días. Señor, ayúdame. ¿Cómo le puedo ayudar a mis hermanos y a mí mismo también? ¿Cómo estas realidades eternas deberían ser parte de nuestra vida? Y estas las voy a dejar de tarea para que lo terminen de completar. Yo tengo unas ideas aquí, pero yo sé que se puede haber más. Por eso quisiera que usted pudiera reflexionar en eso esta semana. El Logos, que es el verbo hecho carne, el unigénito del Padre, el que refleja lo que Dios es y nuestro objetivo en la vida, nuestra meta es Él, ser como Él. Y creo que una cosa de poder pensar es si nuestra vida se acerca a Él en su verdad, en su gracia, en su carácter. Ser hechos a la imagen de Cristo es nuestra meta. Y con una sola pregunta usted puede ver en qué punto se encuentra, y es cómo está su vida respecto de la verdad. ¿Qué distingue su vida, la mentira o la verdad? Y creo que eso puede ser un punto sencillo pero muy, muy profundo de cómo vivimos nuestra vida. Uno miente porque mentir es conveniente, te evitas problemas. Pero el padre de mentira es Satanás. Y si hemos de identificarnos con el verbo, con el logos, con la palabra, habremos de no solamente hablar verdad, sino vivir la verdad. ¿Qué diferencia de muerte o de vida o de tinieblas hasta la luz haría conocer para ti a Dios, la gloria de Dios por medio de Jesucristo, la palabra encarnada, el Hijo de Dios? Porque si tú no estás en Cristo, tú estás muerto, estás en tinieblas. ¿De qué forma tu adoración y alabanza al Dios, al Hijo de Dios, te llevaría a dar gloria al Padre? Porque cuando tú glorificas a Cristo, tú das gloria al Padre. ¿Eres consciente de la forma como Dios, por la palabra creadora, te está hablando por la creación? No te acostumbres a la creación. ¿Puedes ver su gloria en cada rincón de donde miras? El viernes en la noche yo hice una carne para mis hijas y mi esposa, pero hice una carne de relativo, porque la carne no la hice yo. Porque mi hija me decía, oye papi, eso está delicioso, y yo, tú lo hiciste, yo dije, bueno pues, realmente yo no me doy ese crédito, no podría ni remotamente decir que yo hice esa carne, jamás. Yo la puse en el sartén, y de hecho Dios me hizo a mí, entonces creo que en esa carne yo veo la gloria del Creador. Y así deberíamos verla. Cada lugar donde miramos, deberíamos ver eso. Ver la gloria de la palabra de Dios revelada. Puedes ver la palabra que te dio vida y que te ha dado luz en la conciencia del bien y del mal y de la eternidad. ¿Será que tú estás negando la luz que Dios te ha dado? ¿Estás huyendo de la luz para que tus obras no sean reprendidas ni sean descubiertas? ¿Será que estás intercambiando la verdad por la mentira y dándole culto a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos? Digo, si la palabra es la expresión exacta de Dios, ¿tú crees que puedes confiar en su palabra escrita? ¿O alguna dudita? ¿Puedes confiar en su palabra encarnada? Si la vida nos la dio Dios y específicamente el Logos, el Hijo de Dios, el autor de la vida, ¿tú crees que tu vida está sostenida por Él? ¿O el Señor se descuidó y de pronto Él se está sosteniendo todo el universo, pero se te descuidó contigo y se te salió de las manos? ¿No crees que Él está sosteniendo tu vida? ¿Que tu vida no está en las manos de unos médicos, ni siquiera en tus propias manos, sino está en manos del Señor? ¿Que es el autor de la vida? ¿No sería Él capaz de cumplir la promesa de una nueva creación? Si ya hizo una primera, ¿sabe? Me queda fácil de creerla. Un nuevo cuerpo, si ya hizo uno primero, no puede resucitarlo, eso está fácil de creer. Por eso digo que la encarnación es lo más complejo de creer y de entender. ¿Será que es difícil para Él cumplir la promesa de darte un cuerpo nuevo, que cambiar tu cuerpo muerto y desgastado y enfermo por un cuerpo resucitado, que ya no esté degradado por el pecado? ¿Podrías decir, como dijo Juan y como dijo Tomás, y como les he dicho yo, que has visto su gloria, como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad?
¿Lo crees? El Señor dijo, lo que fue a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Primero hay que creer y después ves. Así funciona la fe, no al revés. ¿Crees? Si estás huyendo de la luz, hoy es el día de que vengas en arrepentimiento y fe al Hijo de Dios, que vino para salvar y no para condenar. Él está lleno de gracia y misericordia para ti. Y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Padre, gracias por tu palabra, porque realmente pensar en tu palabra es pensar en más que un libro, es pensar en más que la creación, es pensar en más que nuestra vida, es remontarnos al Hijo de Dios, que es eterno, que es creador, que comparte la esencia, que comparte la divinidad con el Padre y con el Espíritu. Gracias porque esto nos lleva a meditar y a entender que el Logos, la palabra, es poderosa. Es tan poderosa, más de lo que pensábamos, que aún la existencia, la vida, la creación no se trata de nosotros. Tiene una razón y un motivo y es la palabra, el unigénito de Dios. Y queremos vivir para tu gloria. Esa es la mejor forma como pudiéramos o quisiéramos vivir. Vivir para la razón para la que fuimos creados y es para ti. Es para conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y queremos deleitarnos en eso, asombrarnos cada día, en cada minuto, en cada instante. Meditar en la grandeza tuya, en tu misericordia y tu amor para con nosotros al hacerte carne y al habitar entre nosotros y al salvarnos. Nosotros que estábamos huyendo de la luz, que estábamos escondiéndonos, pero tú nos encuentras, tú nos buscas, tú traspasaste los cielos y eres victorioso. Eres nuestro Salvador. Gracias porque en ti hemos visto la vida, porque en ti se sostiene nuestra vida, porque en ti hay vida eterna. Gracias porque tú nos has mostrado al Padre, porque nos lo has dado a conocer, porque al verte a ti hemos visto al Padre. Gracias porque has iluminado el conocimiento de tu gloria en el rostro de Jesucristo. Gracias por eso. Eso lo es todo para nosotros. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Cristo. Amén.